Señoras y señores, nos vamos con la última conferencia de esta mañana, cuyo tema es Importancia del Código de Ética en la función pública e instituciones privadas, que estará a cargo del ingeniero Ricardo Viso Fernández de la República del Perú, a quien le damos una cordial bienvenida. El ingeniero Ricardo Viso es ingeniero petroquímico con más de 40 años de experiencia en el sector de energía, secretario general del Tribunal de Ética del Consejo Departamental de Lima, ha sido también profesor de ética en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI y brigadier ético de Petro Perú. Adelante, ingeniero Ricardo Viso, con su conferencia magistral. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta reunión, a esta exposición, porque vamos a tocar un tema que no es ingenieril, pero tiene mucho que estar relacionado con la ingeniería, que es la actitud, el comportamiento que debe tener no solamente el ingeniero, sino todos los profesionales en el desarrollo de sus funciones. El tema anterior, el ingeniero Miranda, ha sido excelente porque va a compenetrar y va a complementar muy bien lo que vamos a exponer. Pues yo estoy un poco preocupado, dije en 20 minutos que hablo, pero ha sido muy acertada porque da hincapié a desarrollar más rápidamente lo que voy a presentar. La importancia del código de ética en la función pública y privada. Mucha gente asocia problemas de corrupción solamente a la gestión pública, ¿no? Pero no, hay corrupción privada también, como vamos a ver ahora. Entonces, esto para tener un buen cumplimiento funcional. Ya estamos viendo todo lo que pasa en el medio de nuestro país y en el mundo, ¿no? Para una buena gestión social. Por ejemplo, los problemas que tiene el Perú ahorita en el sector energía y minas no es ingenieril, es gestión social. Quiere decir que el ingeniero tiene que desarrollar también capacitación en gestión social, no solamente la habilidad dura en el perfeccionamiento de la materia en sí ingenieril, ¿no? Y por último, evitar la corrupción, porque como yo digo, una persona que tenga un ápice de ética va a ser bien difícil que sea arrastrado por la corrupción. Acá vamos a mostrar como un punto de partida que hay que tener bien claro la diferencia que hay entre lo que es ético-moral y lo legal, ¿no? No todo lo legal es ético, ojo, ahí ya tenemos un primer mensaje. Hay mucha gente que se confunde y dice, bueno, yo puedo hacer lo que la ley me permite. Bueno, es cierto, desde un punto de vista legal, ¿no? Por eso pongo como ejemplo acá el aborto. El aborto tiene una contextura en Estados Unidos y en otros sitios, una contextura legal, pero está cuestionado éticamente, como los biocombustibles también, que sacrifican granos, digamos, alimenticios para producir combustible para quemarlo. Entonces, el mensaje está dado en saber bien los límites que uno debe tener para no traspasarlo, porque ya es irreversible, ¿no? Lo otro es, la ley es obligatoria y la ética es voluntaria universal. Ese es un primer punto, hay que tenerlo en claro, ¿no? Entonces, para ser ético uno tiene que ser consciente, tiene que tener una reflexión. Por eso el día de hoy yo quisiera sacar de la mentalidad nuestra capacidad, nuestra mentalidad ingenieril y ponerlo a un costado y ponernos en la investidura como personas, con las habilidades blandas que nosotros hemos podido adquirir como capacitación o podemos capacitarnos en el futuro también, ¿no? Y en cuanto a lo moral y ética, son hechos reales. Entonces, como no vamos a entrar a un tema filosófico porque vamos a salir más confundidos, vamos a conceptuar la ética como una actitud que tiene que tener no solamente el ingeniero, sino todas las personas. Y la moral es un hecho real que se encuentra en todas las sociedades, que se van transmitiendo en una en otra, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en nuestro país por los últimos 30 años. ¿Okay? La moral en las sociedades va viajando y mucha gente cree que es normal, los niños, los jóvenes, y no se dan cuenta bien del asunto. Y la ética es un hecho real que se da en la mente de las personas. Entonces, si nosotros ahora con esta charla reflexionamos un poco y decimos, ok, de mí, en otras palabras, nadie va a dudar de la habilidad dura de un ingeniero o de un profesional.
porque están los diplomas, están las maestrías, todo lo que usted quiera. Pero sí podrían dudar del comportamiento de esa persona, o sea, ¿qué hay detrás de esa persona? Entonces, por ahí también hay un tema que hay que trabajar muchísimo en función a lo que hemos estado escuchando, ¿no? Entonces, la moral es social, está más relacionada a la social, pero la ética es individual. La moral es cultural, pero la ética es universal, porque podemos ver la cultura de Oriente, de Occidente, Medio Oriente, lo que sea, pero la ética es universal porque siempre tiende a buscar el bienestar de la persona, ¿no? ¿Por qué es importante la ética? Porque la ética lleva a la excelencia en la organización, eso ya tenemos que ser todos conscientes. Entonces, una organización que no tenga principios éticos no va a ser sostenible. En cualquier momento va a venir un problema y se va a venir abajo. Como sucedió, por ejemplo, con Volkswagen, ¿se acuerdan? En el año 2015, cuando tuvo un problema de los ordenadores y casi sucumbe la empresa, por malas decisiones éticas de los CEOs, de los gerentes de esa época, ¿no? Entonces, la ética es business en el buen sentido de la palabra. Quiere decir de que toda organización tiene que conceptuar la ética como un objetivo importante de gestión en la corporación. No solamente es la parte productiva, la parte, digamos, de las metas de organización de ganar dinero, sino también de conceptuar la ética dentro de ese contexto para que coadyuve a ganar dinero, pero éticamente. ¿Por qué? Porque está relacionado, digamos, a la confianza y transparencia que va a tener la corporación hacia afuera, ¿no? Las prácticas éticas de los empleados, en otra palabra, va a tender a ser una corporación sustentable, a sobrevivir en el tiempo y a tener también una buena imagen ante la sociedad. Pero, ¿qué es un código de ética? Eso es un conjunto de normas, pues, ¿no? Que coadyudan a un grupo de personas a saber comportarse o que ayuden, digamos, a cómo realizar las actitudes en el desarrollo de sus funciones, sean profesionales o no profesionales, ¿no? Desde una perspectiva ética de comportamiento. Entonces, vuelvo a subrayar, vamos a conceptuar ahora la actitud con la ética, porque finalmente de eso se trata, y no embrollarnos un poco de definiciones filosóficas, porque, como digo, vamos a salir más confundidos, ¿no? Entonces, su objetivo es, primero, erradicar la corrupción. Está golpeando, yo me he visto el mapa de percepción que ha presentado Geo Miranda, ¿no? Impulsar el bienestar de las personas, crear soluciones innovadoras, fomentar la cultura de servicio público, etc. Ahora, no todas las instituciones se exhiben un código de ética, ojo. Pregúntense por qué, no lo sé. Entonces, todas las instituciones tienen que tener una cultura de valor en su página web, cuál es la cultura de valor de la organización y un código de ética. ¿Por qué es importante el código de ética? Porque está supeditado a sanciones al que no lo cumple. Así funciona el mundo. El Colegio de Ingenieros tiene un código de ética, que es este. Es un libro pequeño, de formato A5, ágil, ligero de leerlo rápidamente, en una hora, en 30 minutos uno lo puede leer. Y hay que tener en cuenta que la ingeniería está al servicio de la sociedad. Eso hay que tenerlo bien claro. A veces nos embrollamos con temas ingenieriles, de habilidades duras, como hemos escuchado, y un poco que nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, los ingenieros están al servicio de la sociedad, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia fundamental a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos, o sea, manejar bien los recursos. Y este código de ética, en los títulos 3, 4 y 5 están claramente tipificados. Todo ingeniero que se colegia acá en el Perú y recibe este código de ética e ingresa a la institución, tiene que tener en cuenta esto. Medidas disciplinarias y faltas contra la ética, de la falta contra la institución misma y de la falta contra el ejercicio profesional, y están sujetos a una denuncia.
Entonces yo he sido integrante del Tribunal de Ética y hemos recibido decenas de denuncias y hemos disuelto esa denuncia, pero lo más curioso es de que cuando hacíamos la entrevista a ambas partes dentro del proceso disciplinario, nos quedábamos pues asombrados del concepto que tienen las personas de lo que es la ética y no miraban bien la línea delgada de que no debe cruzar. Y todo está relacionado, se lo digo, al comportamiento, vuelvo a insistir. ¿Qué pregonamos nosotros con las charlas de ética que damos a los colegiados y también en esta oportunidad? Más actitud y ética que formación. Entonces, últimamente hay la tendencia de siempre buscar tener grados, títulos, etcétera, para poder decir, no, yo voy a triunfar en la vida teniendo títulos, ¿no? Posgrados, maestrías, etcétera. Y muy poca oportunidad, muy poco valor le dan a la parte, digamos, de la actitud del ingeniero. Y eso parte también desde la formación, desde la universidad, ¿no? Porque yo soy miembro ABET de la certificación en mi Facultad de Petróleo y Petroquímica de la UNI y hemos logrado de que el curso de ética sea parte de la currícula. No todas las universidades lo tienen, no sé por qué, pero deberían tenerla. Entonces, hablar de ética y de estas cosas aburre, no le dan importancia. Me he puesto en contacto con muchos reclutadores de talento en Internet, ofreciendo charlas gratuitas, motivacionales, porque yo no vivo de esto, yo tengo otros recursos. Pero no veo un feedback, no interesa. Parece que fuera un problema hablar de ética. ¿Ok? Entonces, pensemos más en la actitud que en la formación, por favor. Ahora, en el Colegio de Ingenieros hay organismos deontológicos, tenemos 3. Los tribunales departamentales de ética, porque a nivel nacional el colegio tiene más de 20 consejos departamentales y cada uno debe tener un tribunal de ética. El Tribunal Nacional de Ética que está acá en el Consejo Nacional y el Tribunal ad hoc profesional para que se haga cumplir la 288-58, que es la ley llamada de ingenieros que también está en el Consejo Nacional. Entonces, hay una gestión y un esfuerzo que se está haciendo en el Colegio de Ingenieros. Claro, por supuesto que sí. Usted puede entrar a la página web y van a ver ahí todo lo que están haciendo los tribunales, pero también están sujetos a las denuncias que haga la población o los mismos ingenieros a lo que están viendo, ¿no? Malas construcciones de obras, fallas que se puedan presentar dentro de lo que están las funciones del ingeniero. Y esta ley es clarísima. Para desarrollar la ingeniería en el Perú, se tiene que primero ser colegiado habilitado y está bien descrito en la ley todas las actividades que se debe desarrollar. Pero también hay una zona ahí un poco informal, ¿no? A veces uno lee reclutadora de talento que dice se necesita un ingeniero y ponen un montón de cosas, ¿no? Experiencia, diplomados, etcétera, pero no ponen ahí colegiatura, que tiene que estar colegiado y habilitado. Eso tiene una connotación legal también, porque contraviene una ley. El Código de Ética y la Función Pública, que también es uno de los objetivos de esta charla, es la ley 27815. Todo funcionario público acá en el Perú y por similitud en el mundo, tiene que tener en cuenta que hay principios, deberes y prohibiciones que se deben tener en cuenta. Pero no sé qué pasa con la gente, con los funcionarios públicos. No leen, no se capacitan, no creen, o por último dicen, no pasa nada, y comienzan a cometer un montón de actitudes que después los arrastra, digamos, a una denuncia penal, civil o administrativa, ¿no? Y el capítulo 3, por ejemplo, de esta ley está claramente tipificada. Ahí están las prohibiciones que debe tener un funcionario público. Pero falta un organismo que verifique y que sancione. No lo hay. ¿Quién hace la denuncia? No hay un tribunal de ética del funcionario, es una ley, pero no hay. Entonces, por lo menos las instituciones sí deben tener un tribunal, un canal de denuncia. Pero eso también no está muy claro. Este es
igual, un mapa del índice de percepción de la corrupción que presentaron en la presentación anterior, que los colores rojos indican pues los grados de índice de corrupción que existe, y vemos acá en el Perú, México, Venezuela, etcétera, ¿no? Y los colores blancos son los que tienen los colores más claros, más transparentes, ¿no? Estamos viendo, fíjense, en Sudamérica, Uruguay, Chile, ¿no? En Norteamérica, Canadá, etcétera. Entonces, hay mucho por hacer y por trabajar a nivel mundial. Entonces, ¿la humanidad quiere que la corrupción acabe? Por supuesto que sí, todo el mundo queremos. Pero entonces hagámoslo desde ahora nosotros mismos. Hagamos una reflexión y decir, lo que yo estoy haciendo, el comportamiento que yo tengo, ¿está dentro de los límites éticos o me está faltando algo? Entonces, es un feedback continuo, un Kaizen que tenemos que tener cada uno de nosotros. Pero Transparencia Internacional, pues, define como el abuso de poder delegado para beneficio propio la corrupción. Y hay dos tipos de corrupción, la financiera y la no financiera. Y como vuelvo a repetir, esto se da tanto en la función pública como en la privada. Cuidado, hay que tener en cuenta eso. Entonces pueden entrar a la página web de Transparencia y ahí van a encontrar bastante información detallada. Ya la Ethics Global sacó un artículo en su página web que dice Desenmascarando la corrupción, los 8 casos que estremecieron la ética. Y esos 8 casos, como ustedes pueden ver, son empresas privadas y también estatales, públicas, ¿no? El caso de Petrobras, de Enron, Siemens, Volkswagen, el escándalo financiero de Malasia, Chile con el financiamiento ilegal, la corrupción de Sudáfrica, etcétera. Y hay muchos más casos. Entonces yo quiero hacer acá un paréntesis en lo que es la Volkswagen, por ejemplo, porque un ingeniero diseñó un software mentiroso que engañaba las emisiones ambientales de los gases de combustión de los motores para que se controle, digamos, la contaminación ambiental. Un ingeniero. Desde ahí ya viene el problema. Pero ese ingeniero tiene que presentar eso, ¿y quién toma la decisión? Los CEOs, los directores. Y seguramente que las oficinas de esos directores están llenas de diplomas, pues, ¿no? De las mejores universidades del mundo, etcétera. Entonces vuelvo a repetir, nadie va a dudar de nosotros desde el punto de vista de habilidad dura, sino de habilidad blanda, de ética, de comportamiento. Pero una inconducta ética, ¿cómo se forma una inconducta ética? Parte desde el cerebro de las personas, cerebro. Todos nosotros estamos interactuando con el medio ambiente, escuchando, viendo, evaluando, etc. Y todo entra por la mente con el pensamiento que mueve una emoción. Y esa emoción va a generar una actitud verbal o física. Yo siempre pongo como ejemplo los celos, por ejemplo. Los celos entran por la mente, se hacen problemas, mueve la emoción y sale una actitud de agresión verbal o física, por dar un ejemplo. Entonces, como la emoción está enlazada a la conducta ética, una falla en la emoción es la que causa una decisión ética. Así de simple. Entonces, la persona que no sabe controlar su emoción, por ejemplo, de sobresalir, de ser algo, de hacerse notar, entonces puede cometer trampas para ese fin y ahí viene el problema. Entonces, existen 3 causas, y eso sí, por favor, quisiéramos que lo tengamos presentes, que promueven, digamos, una falta a la ética. Uno es la presión o incentivos, fatal. Cuando una persona trabaja bajo presión o incentivos, se genera una razón para defraudar. Y si uno no tiene claro el límite, lo traspasa y después ya es demasiado tarde. La oportunidad, controles débiles. Un control débil es fácilmente violable, ¿no? Y la racionalización, que es negar que la conducta no esté errada. Ese es uno de los problemas que uno observa, sobre todo los nuevos profesionales que salen a un mundo competitivo y se encuentran con gente experimentada y le dicen, no, no te preocupes, que acá siempre lo manejamos esto así, que por aquí y por allá. Entonces, ahí viene un primer cuento. Entonces, por eso pido de que tiene que haber una reflexión, por más título que tengamos, una reflexión de comportamiento que tenemos como ingenieros.
Pero ¿cómo podemos conceptuar la ética? Como una decisión. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Una decisión que toman las personas cuando llegan a un punto en que van a tener que definir un camino correcto e incorrecto. Y eso está relacionado con las normas que ha adquirido desde niño, porque en realidad la formación ética viene desde el hogar, de los padres. Se rompe un poco en el colegio y en la universidad te termina de romper, porque nunca te hablan de ética, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con los dilemas éticos, y ahí viene el problema. ¿Cómo tomar una decisión ética cuando se presenta un dilema, ¿no? Que es una situación de aparente conflicto operativo emocional que sufre la persona, y es desagradable tener que tomar una decisión entre varias alternativas o más imperativos éticos y ser conscientes de que la aceptación de uno de ellos va a afectar al otro, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos afrontar un dilema ético? Muy simple. Primero, tener claro la diferencia de lo legal, lo ético y lo moral. Segundo, conocer un código de ética, pues siempre tiene que haber un código de ética. Tercero, evaluar las implicancias éticas en la decisión que tomamos. Y por último, buscar un asesoramiento cuando la cosa es grave y la persona no sabe qué hacer. Tiene que asesorarse legalmente y también deontológicamente, ¿no? Y acá hay un cuadro que son unas pautas para poder desarrollar un dilema ético desde un punto de vista de conciencia social, reflexión crítica, integración, creatividad, desarrollo, bien común. Eso quiere decir hacerse preguntas. La decisión que voy a tomar, ¿qué efecto va a tener en la sociedad? Este proyecto, ¿tiene alternativa a la comunidad de participar o es a rajatabla? Etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces ya podemos ir sacando una conclusión, ¿no? De que el no cumplimiento del código de ética genera una inconducta funcional que está sujeto a sanciones. Nos guste o no nos guste. Entonces todos los amigos que están acá presentes, que nos están viendo por redes y tal, tienen una función importante, ojo, eso no garantiza nada. Tiene que garantizar el buen comportamiento. Y eso está sujeto a sanciones. Acá, como un ejemplo, para ir cerrando, unos 5 minutos más, la Contraloría hizo 874 informes, donde ven pues que la tipología de corrupción está centrada, el diagrama de Pareto de la corrupción, para el año 2022, según Contraloría, está el 46% en la contratación irregular de proveedores, ingenieros, no ingenieros, que están ahí tomando decisión. El 25% otorgamiento de conformidad del servicio sin sustento adecuado. Actitud ética. Y un 10% adquisición de bienes de manera irregular. El día a día que estamos observando que pasa en el Perú y en el mundo. Entonces, cuanto más afinemos esto, el riesgo va a bajar y vamos a avanzar. Ahora, esto está relacionado con la corrupción, definiciones que nosotros de una manera u otra ya sabemos, ya conocemos, pero no nos ponemos a pensar mucho en esto y hay que hacerlo, ¿no? Abuso de funciones, favoritismo, extorsión, soborno, etc. Este cuadro es sintomático finalmente y nadie estaría libre de estar en esta estadística, pero no nos volvamos tampoco estadísticos, ¿no? Es decir, está subiendo la corrupción y es peor, sino, ¿qué debemos hacer para que no suba? Ya hemos visto que Guillermo Miranda presentó esta información, pero actualizada al 2023. Y el 2022, fíjense, hace 5 años se ha duplicado las sanciones. Estamos hablando de sanciones a personas. Y relacionado con proyectos, igual, ¿no? Proyectos caducos, abandonados, y cada vez hay más proyectos entre un año y otro año como muestra, y la proporción, que es el porcentaje, que es la proporción de caducos más abandonados sobre el total, ha crecido pues a 32%. Quiere decir que las decisiones que están tomando los funcionarios están mal, fuera de ética totalmente. Para ir terminando, estos índices de corrupción tienen una medición que lo pueden ver en la página web de Contraloría, les recomiendo que lo visiten.
Pero la falta de principios éticos y morales, así como la ausencia de una cultura de valor hacia la honestidad, empuja o arrastra al funcionario a cometer faltas. Y esto también es importante. La falta de requisitos y perfil de vida sin antecedentes para ejercer una función pública o privada, la falta de control previo de tener una calificación también de la persona que estás postulando, no solamente en su habilidad dura, puede tener 1000 diplomas, experiencia, sino qué tipo de persona es, porque finalmente va a ser un gran ingeniero o un gran profesional que puede ser un patán o puede ser potencialmente un corrupto. Entonces, desde el reclutamiento y evaluación de personal se debe empezar. Acá otro cuadro que complementa, y está claro, ¿no? Están involucrados jefes, gerentes, o sea, la alta administración de las empresas, donde en 5 años se ha duplicado las sanciones, tanto penal y administrativa, y la ausencia de cursos y talleres deontológicos en la currícula formación profesional de las universidades está ausente. Entonces, todo lo que hemos escuchado hasta ahorita está muy bonito desde el punto de vista de habilidades duras, pero hay que trabajar en lo que es la formación y la actitud de las personas. Ya para ir terminando, el año 2022, 24.000 millones de soles del costo de la corrupción, ha crecido el 2023 a más, que tiene un gran porcentaje, tanto equivalente como el PBI como el gasto público. Y este gráfico de impacto ocurrencia, por ejemplo, del 44%, que son 10.000 millones de soles, recae como costo de corrupción en la gestión del gobierno nacional, 23% del gobierno local y 33% del gobierno regional. Estadística de la Contraloría. Y los casi 11.000 millones de soles que está en los gobiernos, en el Poder Ejecutivo descansa casi el 70%. Y estos 70% están relacionados con la parte social, cultura. O sea, estamos hablando de que todo esto lo genera la actitud ética del funcionario. Si esa actitud fuera buena, les aseguro que estos índices bajarían. Ya para conclusiones y recomendaciones, una falla en el control emocional lleva a una actitud inadecuada, ¿no? El control emocional se refiere pues a lo fisiológico también, ¿no? Porque hay ansias de poder, ansias de sobresalir, etcétera, y muchas personas por lograr esos objetivos pueden hacer trampa y ahí viene la actitud no ética, ¿no? Falta también una marcada política suficiente de lucha efectiva contra la corrupción. Nos hemos vuelto muy estadísticos. Tenemos que hacer algo como prevención. No hay una cultura de valor ético y moral sostenible en nuestras sociedades que aprendió a convivir con el virus de corrupción. El día a día lo aceptamos inconscientemente y hemos visto el gráfico. Tanto es así que el problema de Odebrecht, por ejemplo, generó la institucionalidad de la coima. Todo el mundo pensaba que era 10% o X% era parte del sistema. 4, el sistema se comporta muy indulgente legalmente y nosotros mismos somos muy indulgentes. Podemos estar viendo algo, no decimos nada, dicen, no, ese no es mi problema, el problema es de él o del sitio, ¿no? Y para ejercer la función público-privada, las reglas de juego en no calificar a candidatos es un causal, ya lo hemos dicho. Y para terminar, la última y única recomendación, establecer nuevas reglas de juego para calificar a candidatos tanto a la función pública y privada, en lo que es capacitación técnica, administrativa, capacitación deontológica, fiscalía, legal, etcétera, de tal forma que lo reúna así como nosotros y le diga, mira, estas son las reglas de juego y si ustedes van a violarlas, van a terminar con una denuncia penal o una denuncia administrativa civil. Y lo más importante, y con esto ya subrayo, ¿quiénes sufren? La sociedad, pero más los familiares, la esposa, los hijos. Ellos realmente van a sufrir, porque el corrupto ya va a tener que enfrentar nomás el problema que tiene, ¿no? Y bueno, gracias por su atención, gracias también a Adriano, mi nieto, que me inspira mucho para hacer este tipo de cosas. Y recordar lo que dijo Albert Camus, un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada en este mundo. Eso es todo y espero que haya llegado, digamos, mi mensaje a cada uno de ustedes y transmítenla a su
medio ambiente, a su medio entorno. Muchas gracias, estimado colega y amigo Ricardo Viso Fernández. No se retire todavía, porque vamos a pasarle el micrófono al moderador, que también me dice que ha sido secretario del Tribunal de Ética y ha compartido con usted también ese organismo. Adelante, señor moderador, ingeniero Martín Serrano. Sí. Felicitaciones, ingeniero, por la exposición e importancia del Código de Ética en la función pública y privada, el ingeniero Ricardo Viso Fernández. Bien, ingeniero, debido a sus inconvenientes, voy a ir para allá para pasarle 2 preguntas del público, que son preguntas finales. Gracias. Disculpe el caso, estoy con unos ciertos problemas de audición, pero bueno, aquí hay un nombre de Orlando Murillo Alvarado, de Costa Rica. Explique cómo puede ayudar las medidas expresadas en ética y moral con aplicación a las asociaciones de profesionales y los cuerpos administrativos de estas asociaciones, por ejemplo, OCDE, no a las puertas giratorias, etc. En realidad tiene que haber pues las reglas de juego, ¿no? Como ya hemos visto, así como hay un código de ética de una institución, la pueden hablar para las otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que quisiera hacerle a Beth o a los que rigen las normas, ASME, HT o lo que sea, dentro de toda esa formación, ¿le están dando espacio a la ética? Esa es una primera pregunta. La otra pregunta del ingeniero Civilcis. Entiendo que la política hoy es un negocio, los ingenieros deben entrar en política. Pueden entrar en política, pero con un comportamiento ético, aunque es complicado, porque hay intereses. Pero tiene que ser un malabarista, ¿no?, en desarrollar de una manera u otra la función pública como político, pero respetando, digamos, los principios éticos. Y si es ingeniero, tener en cuenta esto, por más funcionario público que sea, aunque sea presidente, esto es lo que rige. Bien, una última pregunta, ingeniero. Hay un sofisma entre lo legal y lo ético. Quisiera que... ¿Qué? El sofisma entre lo legal y lo ético. Bueno, ese punto de lo legal y ético es importante, porque ya dijimos en la transparencia, no todo lo legal es ético, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden sentar 4 o 5 personas y formar una ley, y esa ley puede violentar principios éticos, como ya hemos visto el aborto, por ejemplo, y otras, ¿no? Lo que quiero decir es de que hay que leer bien y hay que tener en cuenta los principios éticos, qué es lo que se debe hacer o no, pensando en el resto. Ya hemos visto ahí, poniéndonos en el zapato, digamos, de la población, si la decisión que vamos a tomar le va a afectar o no, o en qué medida le va a afectar. Entonces, esto es un llamado ya a la reflexión de cada uno de nosotros para tener bien claro esa línea delgada que hay entre lo legal y lo ético. Eso es lo que te podría comentar. Muy agradecido, ingeniero Viso, por su participación y las grandes manifestaciones que nos ha dado. Gracias. Muchas gracias. Certificado otorgado al ingeniero Ricardo Viso Fernández por su contribución en calidad de expositor con la conferencia de importancia del Código de Ética en la función pública e instituciones privadas. Firma ingeniero Ariadí Herrera, presidente de UPADI, ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Voy a invitar de parte de UPADI a la ingeniera Kira Bueno Risco, vicepresidenta de la zona del Caribe, y por el Colegio de Ingenieros, al director tesorero nacional, ingeniero Jaime Ruiz Béjar, para la entrega del certificado y la foto oficial. A la parte central, por favor, en la parte central. Ubíquense en la parte central. Invitamos también a nuestra decana nacional, por favor, para la foto oficial, para dar por cierre cierre de este primer grupo de la mañana. Okay. No se vaya. Todavía falta. Foto oficial. Ok. Muy bien.
Muchas gracias y despedimos a nuestro conflicto con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Señoras y señores, vamos a entrar a un Hasta luego. receso de 1 hora. Muchas gracias. Estamos, Hasta luego. son 1:15, 2:15, estamos de regreso para el segundo bloque.